Para hablar de interoperabilidad tenemos a Clara Pezuela de ITI, que nos hablará de interoperabilidad en los espacios de datos. Andamos un poco mal de tiempo, si podemos acortar las presentaciones. Ya, voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Vale. Bueno, a ver si consigo pasar bien las slides con esto y si no, Paqui, pues me ayudas tú desde ahí, ¿vale? Bueno, pues voy un poco a hablar sobre interoperabilidad porque todo lo que se ha comentado esta mañana, de alguna u otra forma, tanto las acciones como los diferentes retos, no van a ser posibles si no llegamos a un consenso sobre la interoperabilidad. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si no hacemos que esto sea interoperable y que seamos capaces de entendernos, pues no será posible, ¿vale? Entonces, quiero empezar un poco explicando por qué es tan importante o tan relevante la interoperabilidad para los espacios de datos. Es porque ofrece la capacidad de los sistemas, de las organizaciones, de los datos que participan en estos espacios de datos, de compartir esos datos de una forma fluida, sistemática, coherente, que se entienda, ¿vale? Nos permite de alguna forma utilizar el mismo idioma a la hora de comunicarnos, de generar valor realmente a partir de esa posible compartición. Y además, según diferentes informes, entre ellos los que realiza el Data Space Support Center, la falta de esta interoperabilidad es una de las barreras o de las principales barreras que se han detectado para una baja adopción de los espacios de datos. Por tanto, ¿qué beneficios nos ofrece si llegamos a conseguir esta interoperabilidad? Bueno, pues tendremos mayor sinergia entre los diferentes sectores, podremos aprovechar al máximo el uso de los datos y además hacerlo a un coste mucho menor, puesto que no tendremos que estar modelando y remodelando datos y sistemas cada vez que se amplía la tecnología o se incrementa el número de datos. Conseguiremos tener una independencia tecnológica de los proveedores, puesto que todos serán interoperables, con lo cual podría idealmente utilizar uno u otro proveedor para compartir mis datos, porque todos ellos me van a ofrecer los mismos estándares y los mismos APIs de intercambio. Y luego, finalmente, favorecería la escalabilidad y la adaptabilidad a nuevas tecnologías que pudieran llegar. Si todas siguen el mismo modelo de interoperabilidad, una nueva tecnología debería de ser fácilmente asumible por mi sistema y no tendría que realizar una gran inversión para poder adaptarme a ella. Con todo esto en mente, si esto pasa, aquí sí me puede. Ah, vale, ahí, perfecto. Con todo esto en mente, podemos, cuando hablamos de interoperabilidad en espacios de datos, debemos de distinguir si es interoperabilidad dentro del espacio de datos o entre espacios de datos. En el primer ángulo, la interoperabilidad dentro de un espacio de datos, es importante referirse a que la interoperabilidad no es solamente a nivel tecnológico, que necesitamos interoperabilidad en estos 4 niveles que nos marca el European Interoperability Framework, que es un poco el marco de interoperabilidad marcado por la Comisión Europea, y habla de 4 niveles. Como veis, el técnico es el de los APIs, el de digamos los intercambios, los formatos de datos comunes, etcétera, pero hay un nivel semántico, puesto que necesitamos un vocabulario común, necesitamos una serie de digamos idiomas y gramáticas comunes, pero luego hay unos niveles que no son tan tecnológicos, pero que siguen siendo muy importantes: el organizacional, a nivel de pues eso, procesos, gobernanzas, etcétera, entre las organizaciones que participan en el espacio de datos, y un nivel legal para que, digamos, todos estén sujetos a la misma regulación y sigan las mismas directrices legales. Estos niveles de interoperabilidad que son propuestos por este marco de referencia, de alguna forma son los diferentes building blocks que el Data Space Support Center propone para la construcción de espacios de datos, pues dan respuesta a través de las especificaciones que se marcan en esos building blocks. Somos capaces de afrontar
estos diferentes niveles de interoperabilidad. Por ejemplo, el organizacional, pues con los building blocks relativos a gobernanza, el legal con los relativos a legal, y el semántico y el técnico con los relativos a los technical building blocks de interoperabilidad, el de data models o el de data exchange, ¿vale? Ahora bien, si hablamos de interoperabilidad entre espacios de datos, perdón, que me he ido al anterior, es que es un poco lento esto pasando. Si hablamos de interoperabilidad entre espacios de datos, aquí estamos hablando de la capacidad de compartir datos no solo con los participantes que están dentro de mi ecosistema de datos, sino también con los participantes de otros espacios de datos, en otros sectores, en otros dominios, en otros países, es decir, mucho más extensa. Esto nos permite pues, implementar escenarios mucho más ambiciosos, con un mayor impacto, en el que, por ejemplo, pues, tenemos datos compartidos en un ecosistema de movilidad, compartiendo participantes de ese ecosistema, compartiendo datos con participantes de un espacio de datos de turismo, por ejemplo, del sector hotelero, de manera que los datos pueden fluir de uno a otro data space para generar escenarios o casos de uso que impliquen pues, cómo mejorar la experiencia o la movilidad de turistas en un destino, por ejemplo. Para conseguir esa interoperabilidad entre espacios de datos, los espacios de datos deben de definir cuáles son esos mecanismos de interoperabilidad que necesitan acordar. Aquí se pueden definir pues, qué modelos de datos se van a utilizar o qué APIs se van a utilizar. Luego, cada participante en su espacio de datos debe de cumplir esas reglas, digamos, que se les van a dar en su libro de reglas en cada espacio de datos, y gracias a cumplir esas reglas y a esa definición común que han hecho estos dos espacios de datos, los participantes de ambos espacios de datos serán capaces finalmente de compartir esos datos. Bien, pues teniendo estos dos marcos de interoperabilidad dentro de un espacio de datos, como Didier ha comentado antes, la estandarización es pues el elemento clave para conseguir que esto pueda ser realizable. Si vemos un poco de dónde o cómo se están generando todos esos estándares o dónde se ve reflejada la interoperabilidad en la regulación, pues dentro de la Data Act hay un artículo concreto donde se hace referencia expresa a la interoperabilidad de datos y a los mecanismos de compartición de datos. Esto ha generado una Standardization Request, una solicitud de estandarización de la Comisión Europea a los organismos de estandarización, que se llama la European Trusted Data Framework, que Didier también la ha mencionado antes, que implica realizar una serie de entregables, da como un mandate de cuáles son los entregables que tienen que ser generados. Entonces ahí están pues ciertos estándares de armonización donde ahí, se estandarizan definiciones de los espacios de datos, pero también requerimientos de interoperabilidad. Y luego hay otros, digamos, que hablan sobre temas de data catalog o temas, o temas semánticos, por ejemplo. Aparte de pues, el modelo de madurez para los espacios de datos. Bueno, estos entregables están siendo implementados tanto por CENELEC como por ETSI, y digamos que lo bueno o lo positivo es que tienen como fecha de entrega el año que viene. Es decir, que como tarde, el año que viene, esto debería de estar ya disponible a nivel de estandarización. Con lo cual, aunque vayamos en paralelo implementando y haciendo cosas, que eso no quita una cosa, no quita la otra, que sepáis que, pues que el proceso de estandarización se está agilizando al máximo para que vaya a la velocidad que se requiere. Y con esto quería un poco, ahora el aspecto un poco más práctico, o sea, por un lado tenemos los estándares que van caminando, pero por otro lado tenemos que ir haciendo cosas, ¿vale? Entonces, he robado esta slide al CTO de GaiaX, donde, digamos, representa un poco todos los estándares, todo, digamos, el conjunto, el cúmulo de estándares que digamos, se están poniendo encima de la mesa para el tema de los espacios de datos, con el número de implementaciones, digamos, que a día de hoy existen para implementar diferentes building blocks de los espacios de datos. Entonces, podéis ver que son diversas y en muchos casos, a día de hoy, pues no son todavía interoperables entre sí. Con lo cual, lo que, digamos, estamos intentando hacer una serie de entidades que a día de hoy, pues ya somos 34,
es bueno, pues proponer una aproximación muy pragmática a cómo conseguir que todas estas implementaciones acaben siendo interoperables y compliant con los estándares que se están definiendo, para intentar romper esos hilos tecnológicos que nos permiten, que nos previenen, digamos, de la completa explotación de los datos. Esto nos permitirá escalar esos modelos de negocio para hacerlos más sostenibles en el tiempo, que de verdad, como decía Álvaro de ITH, que de verdad estemos ofreciendo soluciones reales, tangibles, útiles a los usuarios, y además, bueno, pues que se cree un ecosistema donde la interoperabilidad sea el modus operandi, es decir, que busquemos los mecanismos para que todas esas soluciones, implementaciones existan, coexistan y sean interoperables, porque no necesariamente tenemos que quedarnos o elegir una, sino que podamos tenerlas todas y que todas ellas puedan, digamos, funcionar conjuntamente. Esta iniciativa pues se llama Data Space Interoperability Framework, o lo que trata de implementar es este framework de interoperabilidad para espacios de datos. Es completamente abierta a cualquiera de vosotros que os queráis, digamos, sumar, y si queréis ver un poquito más sobre las especificaciones que se están planteando o la solución práctica que se está planteando, pues hay un documento con un borrador de especificaciones que lo podéis consultar en la web que os dejo aquí. Y nada, con todo esto, pues nada, dar las gracias a GaiaX España por la participación y cerrar simplemente diciendo que para alcanzar para alcanzar la nueva era de los espacios de datos debemos apostar por la interoperabilidad hoy, no mañana ni pasado, hoy, y que no tenemos excusas y que lo único que necesitamos es un poco de voluntad entre todos para conseguirlo. Es decir, lo que hablabais antes de evitar los egos y de, bueno, trabajar conjuntamente para que esa interoperabilidad sea una realidad. Y ya está, ahora sí que ya terminado. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Y vamos a la parte práctica, a la parte final de este bloque. Tenemos con nosotros a María Mar Roldán, de la Universidad de Málaga, y a Daniel Belver, de Seresco, que nos hablarán de la experiencia de interoperabilidad en un caso práctico de proyectos del sector de agro. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes ya, casi buenas noches. Bueno, pues voy a ver si lo mira esto. Ahí. Bueno, pues yo os voy a presentar junto con Daniel Belver la iniciativa que empezamos en septiembre, impulsada por la gerencia de GaiaX, para desarrollar un piloto de interoperabilidad en espacios de datos del sector agroalimentario. Todos los 5 proyectos que participamos somos centros demostradores en el sector agroalimentario, que bueno, pues tenemos datos de distintos productos y cultivos. Concretamente, pues Seresco, la Universidad de Málaga, la Universidad de Lleida, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Cataluña. Estos centros demostradores tienen socios que son agricultores y también participantes son agricultores y socios que son pues cooperativas agrarias, etcétera. ¿Y cuál era el objetivo que nos planteamos en este piloto? Bueno, pues que desde mi espacio de datos me pueda conectar al espacio de datos de los demás. Es bastante sencillo a la vez que complicado. ¿Para esto qué tenemos que garantizar? Bueno, pues que somos interoperables, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de la gobernanza. Entonces, bueno, yo tenía aquí ahora pues las 4 dimensiones de la interoperabilidad que ya se ha encargado Clara de explicar, con lo cual vamos a ir más rápido. Sí que también quería decir que, bueno, que estas 4 dimensiones también se ven reflejadas directamente en los documentos de GaiaX. Tenemos el GaiaX Compliance Document, que aborda la parte legal y la parte organizativa a mí me gusta más organizativa que organizacional de la gobernanza, con bueno, pues principios, reglas de gobernanza y comunes que se pueden aplicar, y luego las GaiaX Technical Compatibility Specifications, que abordan la parte semántica y la técnica, definiendo pues, bueno, cómo se deben describir los datos, cómo se deben conectar los sistemas.
Aunque Gaia X separa, parece al principio claramente la parte de gobernanza de la parte técnica, al final estos dos documentos garantizan que las 4 dimensiones se abordan de una forma alineada. Bueno, pues ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues como he dicho, nosotros queremos conectarnos desde cada uno de los espacios de datos a otro espacio de datos y, en definitiva, buscar, ¿no?, localizar un dataset que nos sirva, pero que no está en nuestro propio espacio de datos al que nos hemos conectado. Estamos trabajando en las 4 dimensiones de la interoperabilidad. Es verdad que empezamos con la parte técnica, porque parecía que en principio era la más sencilla, que es lo que os contará Daniel después, pero luego ya hemos continuado con todas las demás. Y pretendemos al final tener algo que funcione, es decir, que se pueda ver que efectivamente yo puedo ir a buscar a otro sitio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues desde el punto de vista legal nos hemos centrado en la parte de gobernanza que tiene que ver con el contrato de adhesión. Es decir, necesitamos, o estamos tratando de tener contratos de adhesión que sean similares o al menos compatibles, porque si no, no podemos conectarnos desde un espacio de datos hasta al otro, porque estaríamos incumpliendo el contrato de adhesión. En ello estamos y parece ser que vamos bastante bien. Desde el punto de vista de la semántica, aquí la cosa se complica bastante más. Lo primero que tenemos que hacer para poder conectarnos a otro espacio de datos, a buscar en el catálogo del otro espacio de datos, es garantizar que los datos están anotados y con un vocabulario común que nos permite que todos estemos entendiendo lo mismo del significado de esos datos. Hemos acordado utilizar en principio para hacer este piloto los catálogos de SIEX, porque nos parece que bueno, en la parte de agricultura pues es algo que es conocido por todo el mundo, pero vamos a empezar por una semillita que es el cultivo. Entonces, el siguiente paso es que cada uno en su espacio de datos va a buscar un dataset que vamos a anotar con ese vocabulario común que hemos decidido y después pues vamos a intentar ver, que todavía estamos viendo cómo hacerlo, buscar en el catálogo del otro espacio de datos, a través del catálogo federado, pues un dataset utilizando estas anotaciones. Esto va directamente a la parte técnica, combinado con ello, porque claro, se nos tiene que permitir técnicamente buscar en el catálogo de otro espacio de datos y además utilizando el vocabulario común. Bueno, de la parte técnica se ha estado trabajando, que ya lo explicará Daniel más concretamente, en el tema de la conexión con los conectores y los problemas, resolviendo problemas de compatibilidad. También estamos trabajando en temas de identidad, o están trabajando, yo no trabajo en la parte técnica, de identidad y credenciales, porque al final la identidad y la credencial te tienen que servir en todos los espacios de datos, y bueno, lo que he dicho de las búsquedas en el catálogo. Y por último, desde el punto de vista de la interoperabilidad organizativa, pues también estamos trabajando desde el punto de vista de la gobernanza. Tenemos que intentar tender a que nuestros modelos de gobernanza sean también similares o compatibles, porque si no será imposible. Y luego lo último que hemos visto al final es que también habría que de alguna forma alinear un poco los modelos de negocio, aunque sea mínimamente, porque si no el salto de un espacio de datos a otro pues no se va a poder realizar de forma efectiva. Por mi parte nada más, le dejo la palabra a Daniel, que os va a contar pues, todos los avances que se han hecho en el piloto. Esperamos tener algo funcionando para marzo, ¿no, Paqui? Y bueno, esperemos que la próxima vez podamos enseñar algo más concreto. Buenas tardes a todos. Pues nada, nosotros somos una empresa líder en soluciones informáticas, nos llamamos Seresco, somos una empresa asturiana nacida en 1969, ya tenemos mucho recorrido y somos líderes en sectores de agricultura. Trabajamos mucho con la Xunta de Galicia, por eso todo lo que contaba antes María del Mar del tema de SIEX nos suena bastante esa música, ¿vale? Nos metimos en esto de los espacios de datos y cuanto más nos metemos, más creemos efectivamente que esto hay que eliminar el ego y se trata de colaborar. No solo a nivel de los espacios de datos, sino en las empresas que estamos trabajando en ella, sobre todo tema tecnológico, tema de negocio, tenemos que intentar hablar unos con otros y de verdad cuando empezamos a colaborar fue cuando empezamos a crecer, sobre todo en el tema de la interoperabilidad.
Ahora mismo tenemos muchísimos espacios de datos, que decir que con las iniciativas que hay ahora mismo de los kits de espacio de datos, el número de participantes está creciendo y todavía no hemos abierto el melón de los servicios, que todavía lo hablamos en el café. Cuando llegue, esto va a ser tremendo. ¿Y qué pasa? Que aquí de nada sirve ser el más guapo de la clase, sino lo que tienes que tener es muchos amigos. Tienes que ser amigo de todos. Puede que algún espacio de datos tenga un servicio que tú quieres, entonces lo mejor para ello, pues obviamente es que puedas cooperar con él. ¿Qué problemas tenemos a nivel técnico? Pues los que estáis trabajando a nivel tecnológico con ellos todos lo sabréis, ¿no? Esa dispersión que hay ahora mismo con frameworks de trabajo, Eclipse, Fireware, Pontux. Tienen, incluso dentro de la misma tecnología, hemos tenido dificultades por el versionado. Al final, ¿qué pasa? La tecnología está creciendo porque va compasada de todos los requerimientos que tiene el mercado, entonces intentan acelerarse y estar alineados con ellos. ¿Y qué pasa normalmente cuando haces eso? Pues que tienes esos problemas de regresión, de ser compatible incluso con tus versiones. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que esa realidad a la que tenemos que tender, que es que tecnológicamente todas las plataformas sean interoperables, la verdad es que a día de hoy no es posible, hay que decirlo así, ¿vale? Esto en cuanto a lo que son las tecnologías de implementación de conectores. Para el tema de las identidades, pues lo mismo. Pues hay varios estándares de identidades y todos los conectores no usan los mismos. Al final, ¿qué pasa con todo este baterborrillo? Que los conectores o los espacios de datos no pueden hablar entre sí, y ese es el gran problema. Mientras llega ese camino que queremos recorrer y que creemos que va a llegar, que es el tener esos marcos de interoperabilidad que todos tenemos que cumplir, la solución pasa por tener un convenio. Nosotros lo que hicimos en este momento es, primero, queremos ver nuestros conectores como que sean una llave del espacio de datos, permitiendo que ese conector tenga la posibilidad, siempre y cuando las credenciales lo permiten, de unirte a cualquier espacio de datos, ¿vale? Podría ser otra solución de interoperabilidad, pues que yo como cliente pueda tener diferentes conectores según el espacio de datos al que queramos conectarnos, pero creemos que el camino pasa de tener ese leitmotiv de ser un conector la llave de entrada. ¿Qué hicimos en los espacios demostradores? Pues obviamente lo que hicimos fue una intersección al final de qué era la tecnología más utilizada, que en este caso era Eclipse, y dentro de la tecnología pues buscamos adaptarnos todos a una determinada versión, en este caso pues, de las últimas versiones, y empezar a hablar. Y efectivamente, en cuanto empezamos a unirnos tecnológicamente, pues los conectores llamaban a la puerta y alguien respondía, que para nosotros parece una tontería, pero es un hito bastante importante. En cuanto conseguimos pasar esa parte, ese hito tecnológico, ¿qué es lo que hicimos? Pues tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a las credenciales. Gaia X marca un estándar de credenciales con 3 tipos de credenciales y lo que hicimos fue pues acoplarlas dentro de nuestro marco tecnológico, no hacer nada disruptivo, sino acoplarlas y decir, nosotros para los espacios de datos, en los espacios de datos, tú tienes que tener una credencial de Gaia X como mínimo, porque al final cada uno en su casa sabe a quién quiere permitirle, ¿vale? Entonces puede que no tenga, o sea más necesario que una credencial de Gaia X, también una credencial que diga, oye, pues tú puedes entrar en este espacio de datos, lo que llamamos una credencial de membresía. Y al final lo que hicimos fue, ¿cómo gestionamos esa confianza? Pues viendo a lo que huele esto de los espacios de datos, de toda la descentralización, lo que decimos es que cada espacio de datos firma sus credenciales. Y si tú eres un espacio de datos y quieres ser amigo mío, pues lo único que tienes que hacer es confiar en quien me las firma a mí, ¿vale? Aquí a modo de ejemplo podemos ver lo que intentamos hacer, ¿no? Al final está muy unido con lo que hablábamos al principio, lo que hablaban nuestros compañeros al principio, de incluso los espacios de datos de diferentes sectores. Puede que a mí me interese, pues en uno de turismo creo que ponía el caso de integrarnos con uno de movilidad, pero no para todo el espacio de datos, sino para un determinado conector que exponga una determinada información, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos es lo que llamamos la confianza federada, en que cada uno decide en quién confía.
ILAG. ¿Qué hicimos con las credenciales? Pues bueno, una vez elegida la tecnología, elegimos el Eclipse, lo que hicimos fue coger las credenciales y las encapsulamos y las firmamos con el issuer, que es el que acredita las credenciales de cada uno de los espacios de datos. Entonces, en el caso práctico que hicimos, bueno, hicimos una terna entre la Universidad de Cataluña, Tecnalia y nosotros, Seresco. Lo que hicimos fue confiar cada uno en estos 3 issuers y pudimos hablar. Pudimos ver los assets que tenían y pudimos compartirlo, ¿vale? Aunque, insisto, aunque parezca un hito bastante fácil, los que estéis pegándoos con la tecnología vais a ver que esto es bastante complejo y que puedan hablar 2 espacios de datos es bastante difícil. Hemos adoptado un convenio, hemos elegido una tecnología, hemos elegido una forma de las credenciales, pero el verdadero reto, y unido a lo que comentabas al principio, pasa por la estandarización. Al final no tenemos que centrarnos en un proveedor tecnológico o en una tecnología como puede ser Eclipse, Pontus o Firewall, cualquier tipo de tecnología, sino que se acoplen una serie de estándares mínimos y que puedan abrir entre ellos, ¿vale? Eso sí que llegará. De hecho os pongo ahí un par de capturas en el que se está intentando estandarizar mediante las ISOs el protocolo del Data Express Protocol y el DCP, el de identidad, a la ISO. Están elaborándose, pero claro, mientras llega nosotros tenemos que buscar esa tangibilidad que está saliendo en la charla durante toda la mañana, ¿no? Y la tangibilidad lo conseguimos según lo que interpretamos nosotros mediante los convenios de implementación, ¿vale? Y nada más. Simplemente deciros que, bueno, en el café los que queráis discutir cualquier tipo de cosa y que esto siendo de colaboración, pues nos ponéis en contacto con nosotros y encantados de hablar. Muchas gracias.